Juan Pablo Valenzuela, el presidente de Asobares Capítulo Antioquia, hoy está aquí en Antioquia Amanece. Hola. Presidente, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Pablo, María Andrea, Luisa y Diana, por esta invitación. Muchísimas gracias. Aquí estamos completamente dispuestos a contarles cómo va la industria del entretenimiento en nuestro departamento. Y estábamos hablando al inicio de esta emisión precisamente de lo que es la consulta popular, pero también la reforma laboral. ¿En qué les compete a ustedes esa reforma? Bueno, pues sin lugar a dudas, de los retos legislativos que hemos tenido nosotros en Asobares durante los últimos años, el más álgido ha sido justamente el tema de la reforma laboral. Pues ya todos sabemos qué es lo que ha pasado pues, en los procedimientos y en los trámites en el Congreso con esta reforma. Ahorita estamos, si se quiere, en un punto casi que sin retorno frente al avance de la reforma laboral, y nosotros específicamente como industria del entretenimiento nocturno hemos levantado la voz con nuestras preocupaciones y nuestras críticas a lo que la reforma plantea. Sin lugar a dudas, esta reforma, de aprobarse, pues, que es lo más probable lamentablemente, digamos que va a encarecer de manera abrupta o de manera muy compleja el tema de la carga laboral de nuestro sector. Va a ser cada vez más costoso formalizar y tener un empleo formal en la industria del entretenimiento nocturno, teniendo en cuenta el tema de la disminución del inicio o ese que se retrotraiga el inicio de la jornada laboral nocturna, que inicie más temprano en la noche, y por supuesto también los recargos en dominicales y días festivos, teniendo en cuenta que somos una industria que mayoritariamente trabaja en fines de semana, en días festivos y en horarios nocturnos. Pues para nosotros eso es bastante complejo. Las expectativas que nosotros tenemos es que de implementarse la reforma, por cada hora en que se retrotrae el inicio de la jornada nocturna, se estima que se pueden perder 13.000 empleos formales en todo el país. Esto es algo pues supremamente preocupante. Tenemos sin lugar a dudas también grandes retos como industria. El tema de la formalización laboral es uno de ellos, pero creemos que esta reforma laboral, antes de promover justamente la formalización de esos empleos y de esos puestos de trabajo, va a terminar informalizando los que están formales, o definitivamente que se pierdan empleos de manera o puestos de trabajo de manera permanente. En ese debate se han dado 3 horarios incluso: 6 de la tarde, que si están ustedes saltando por el de las 7, me imagino que el de las 6 será peor; 7 de la noche, que es el que está actualmente; y 9 de la noche, que es con la anterior reforma. ¿Ustedes ahí han podido hablar con el Congreso? ¿Los han escuchado? ¿Qué les han dicho? Porque de alguna u otra manera, pues, esos 3 horarios pero tampoco pues, son los más indicados para otras empresas que trabajan durante el día. Es que eso, usted toca ahí, Juan, un tema bien importante. Es que no es lo mismo pensar en una empresa que tiene horarios en el día y que para aumentar su productividad o extender su jornada de trabajo, pues opera también en horarios nocturnos. Claro. Es distinto porque nosotros, desde el principio, de hecho, se concerta con el trabajador trabajar de noche. No es digamos, el mismo rasero para mí. Y lo que se ha venido hablando tanto con el Ministerio del Trabajo y con los diferentes congresistas para, digamos, buscarle equilibrios a esta reforma, es plantear estrategias como el plan de empleo nocturno. Es decir, tratemos de conciliar una hora de inicio de la jornada laboral nocturna, no sé, a eso de las 7 de la noche, pero siempre y cuando se consideren estrategias que promuevan y que incentiven de que las empresas puedan contratar personal en horarios nocturnos, específicamente para nuestro sector. También hay que tenerlo en cuenta, de que hayan medidas diferenciales a un sector que opera de manera diferencial y con diferentes circunstancias particulares a las que la industria mayoritariamente opera. Juan Pablo, ¿cómo ven ustedes el tema de la consulta? El presidente insiste con que él va a sacar el decreto, que esa consulta va sí o sí. ¿Ustedes cómo lo analizan en todo este panorama que ustedes están viendo? Bueno, pues yo creo que eso compleja un poco más el escenario en sí mismo. Pues por supuesto, bienvenido el debate, y la participación democrática es algo que como Estado pues debemos y como sector privado deberíamos promover. No obstante, creemos que no es el mecanismo, no es la ruta, no es la vía. Creemos que el diálogo, la concertación, en este caso pues el debate de la reforma laboral, sería suficiente para pues buscar esas medidas que pues estaría bien discutir, pero no creemos que desgastar al ciudadano, desgastar el Estado, y entre otras cosas con temas fiscales como estamos a nivel nacional con ese déficit, pues ahorita de invertir una cantidad exorbitante de dinero en este tipo de medidas, pues creemos que no es el camino. Juan Pablo, denos un contexto, por favor, de cómo está realmente esta industria compuesta acá en Antioquia.
hablamos acá, usted representa a Soares, pero la industria del entretenimiento abarca muchísimo. ¿Cómo está compuesta, por un lado? Y lo segundo, ¿esto cuántos empleos genera? Y especifiquemos la parte coyuntural. Y es que, a ver, los que quieren que inicie la jornada nocturna a las 7 de la noche y los que quieren que inicie a las 9 de la noche, ¿eso cuánto costo entonces le representaría a la industria? Bueno, pues hablando específicamente de la industria del entretenimiento en el departamento, con algunas mediciones que hemos hecho desde el Centro de Estudios Económicos de Asobares, tenemos que ocupadas en el departamento, en la división 56, que es la que recoge las diferentes actividades económicas y los códigos SIUS que se involucran en nuestra industria, estamos hablando de aproximadamente 147.000 personas ocupadas en el departamento, los cuales pueden estar representados mayoritariamente por mujeres, pues el empleo de mujeres en estos sectores es mayoritario, en un 51.45%, y también algo bien importante allí, María Andrea, y es el empleo juvenil. Nosotros estamos empleando aproximadamente el 30% de personas que son menores de 28 años, y adicionalmente de cada 3 primeros empleos, uno lo aporta a la industria del entretenimiento nocturno, lo cual también es algo importante de destacar. Frente al tema del aporte al PIB de la industria recogida en esa división 56, tenemos que para el cierre del año 2024 el aporte del PIB fue del 5.95%, lo cual también es bien destacado, y que en cuanto a al valor agregado, que es también digamos, un indicador económico bien importante, el sector ha venido creciendo en comparación 2023-2024, creció un 33.95%, lo cual significa que el sector cada vez le está aportando más al PIB, y por supuesto esa medida económica del valor agregado también ha venido incrementándose. Frente a la pregunta que me hacía, frente a cuál va a ser el impacto posible por cada 1 o 2 horas de retroceso del inicio de la jornada nocturna, creo que lo mencioné ahora, se perderían aproximadamente 13.000 empleos formales por cada hora en que se disminuya el inicio de la jornada nocturna, y pues yo creo que, sin ser pues por supuesto muy pesimista, creeríamos que el panorama podría ser inclusive peor, que muchas empresas no tengan esa capacidad de adaptarse a la medida y que definitivamente termine rompiendo el tejido empresarial y cerrándose empresas, algo muy similar a lo que pasó en la pandemia del COVID-19, sumándole otras medidas. Juan Pablo, pero usted dice, se perderían 13.000 empleos por cada hora, digamos, que se reduzca. Explíquenos un poco mejor eso, porque la gente va a seguir yendo a comer, a las fiestas, a la rumba, y se va a tener que seguir atendiendo la gente. Y vemos que ahorita la economía va subiendo, lo hablábamos con la directora de FENALCO Antioquia, donde ella decía, hemos notado una muy buena recuperación del sector comercio, y me imagino que eso también tiene impacto también en la parte de Asobares. Explíquenos un poco ese dato, porque es que 13.000 es mucho por cada hora. Lo que pasa es que también hay que analizar este tipo de impactos legislativos en contexto, ¿cierto? Como considerar otro tipo de variables. Nosotros ahorita venimos como sector enfrentando algunas dificultades en temas inflacionarios, en inflaciones en nuestra cadena de costos. El impacto de esos incrementos en el salario mínimo también nos da bastante duro, y medidas que también son muy retrógradas a nuestra consideración. Por ejemplo, ahorita salió la semana pasada el decreto 572 que lo expidió el Ministerio de Hacienda, que lo que hizo básicamente fue incrementar esas tarifas de la retención o de la autorretención retención en la fuente. Entonces creemos que todo ese tipo de situaciones impactan directamente la caja, impactan y amenazan esa sostenibilidad financiera de las empresas, ponen al empresario en unas situaciones muy complejas, y a lo que usted nos decía, la gente por supuesto va a seguir saliendo, pero cuando usted ya mira esa diferencia entre ingresos, costos, gastos, el empresario cada vez va a verse más apretado, va a considerar que cumplir con, digamos, esas exigencias normativas, impositivas y en este caso en el tema laboral va a ser más complejo, entonces tendría que entrar a tomar decisiones. De los empleos que están formales, pues probablemente muchos de esos terminarlos o que se acaben esos empleos de manera directa, o que se informalicen, de que como cada vez es más complejo tener un empleo formal en el sector del entretenimiento nocturno, pues eso podría también implicar que la informalidad se incremente. Entonces creemos que estamos en una situación bastante compleja. Si bien las ventas pueden haber tenido unos comportamientos levemente positivos, cuando usted ya va a revisar su utilidad, cuando usted vaya a revisar cómo está su flujo de caja, allí es donde se van a encontrar las dificultades de los empresarios, lamentablemente. Juan Pablo, yo quiero hacer el siguiente contexto para la siguiente pregunta, y es que el entretenimiento nocturno pues nos lleva a ingerir licor,
a quedarnos hasta altas horas de la noche compartiendo con amigos y demás, pero usted sabe que las personas con el licor cambian de cierto modo. ¿Por qué digo esto, Juan Pablo? Porque quiero que después de la información que nos va a entregar nuestra compañera Diana Jaramillo, pues hagamos esa evaluación y ese análisis de cómo comportarnos en la noche, porque ustedes como presidente de Asobares pues tienen que tener regulado precisamente ese entretenimiento nocturno, pero de qué manera, y esto me lleva también a pensar en las capturas que se dieron precisamente en el Parque Lleras, que María Andrea pues ahorita también nos va a hacer el contexto. ¿Qué fue lo que pasó, Diana, precisamente en La Pintada por un concejal estar ingiriendo licor? Veamos. Sí, señora, pues le cuento que ocurrió durante este fin de semana y se trata de un concejal activo por el Partido Liberal del municipio de La Pintada, Antioquia, quien se vio inmerso en tremenda pelea y aseguran vecinos, familiares y autoridades que había consumido licor. Ahí estamos viendo en pantalla lo que ocurrió durante este fin de semana. Lo que nos dicen las autoridades, porque nosotros hicimos la tarea, llamamos a la policía de Antioquia para que nos confirmaran qué fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que la puerta donde estaba el concejal, es el de camisa roja, es de familiares. Resulta que allá pretendía ingresar el hijo del concejal y no se lo permitieron. La señora con la que está hablando, ahí vemos entonces cómo lo tiran al piso. La señora con la que estaba ahí como increpando también hace parte, es familiar del alcalde actual del municipio de La Pintada, Antioquia. Resulta que el hijo del concejal iba a ingresar a esta vivienda. En esta vivienda viven algunos familiares del concejal, pero resulta que no le permitieron el ingreso, aseguran las autoridades, porque el muchacho al parecer es consumidor de algunas sustancias y ya han tenido algunos inconvenientes de temas de seguridad, de inseguridad con el joven. Por este motivo no le permitieron el ingreso. El concejal pues llegó, se enfureció bastante, intentó pues obviamente intermediar por el hijo, pero al ver que no le permitían el ingreso, pues pasó esto, continuó pues discutiendo con las personas, con muchos de ellos los mismos familiares, agredió también verbalmente a esta señora que aparece ahí, que nos dicen pues fuentes cercanas que es familiar del alcalde de este municipio en La Pintada, Antioquia. Pues en otra imagen, no se la tenemos ahí, se ve el concejal con un cuchillo en la mano. Ahí tiene el cuchillo en la mano, también amenazando a las personas quienes están en esta zona. Pues en este otro video ya vemos cómo hacen presencia las autoridades locales, la policía del municipio de La Pintada, quienes lo alejan del lugar, pero sí hay que decir algo. El concejal sí fue conducido por las autoridades, pero no hay ningún tipo de denuncia al respecto. Entonces lo que nos dicen es que se trata de una riña familiar, un problema familiar donde también al parecer hubo consumo de alcohol, y entonces ahí fue lo que generó toda esta disputa en el municipio de La Pintada, en plena vía pública, protagonizada por un concejal activo, concejal, ya lo decíamos, del Partido Liberal. Él se llama Jorge Castrillón, quien fue elegido, es la primera vez que asume su curul en el consejo del municipio de La Pintada, Antioquia. Ya lo decíamos, verificamos con la policía Antioquia, nos dijeron efectivamente ocurrió esto, no hay ninguna denuncia. Entonces el concejal está libre, está por fuera pues obviamente de algún tipo de investigación, porque no hay ningún tipo de denuncia. Por fortuna no hay ninguna persona lesionada y no pasó a mayores, más allá de una riña entre familiares, al parecer de escándalo político, al parecer, donde también hubo consumo de sustancias. Y Juan Pablo, ahí es alcohólicas. cuando vuelvo precisamente al tema de ingerir licor. Esto fue de día, pero póngame eso de noche, que sucede mucho precisamente en Con más algunos consumo sectores de la alcohol. ciudad. Bueno, sin lugar a dudas es una realidad, pues el consumo de alcohol a veces o eventualmente podría pues ocasionar algún tipo de afectación en nuestros comportamientos. Allí pues diferentes estrategias, pues por supuesto el tema del consumo responsable, que es algo que hemos propugnado mucho nosotros desde Asobares, y también algunas estrategias y programas que tienen algunas alcaldías municipales, la alcaldía del distrito, por ejemplo con el programa Medellín Convive la Noche, estrategias que buscan que hayan equilibrios, temas de convivencia, de manejo de situaciones problemáticas. Sin lugar a dudas son cosas que reconocemos, pero que tampoco queremos pues como generalizar, porque creeríamos que mayoritariamente las personas que consumen bebidas alcohólicas en nuestros establecimientos lo hacen desde el sano disfrute, desde la corresponsabilidad, y creeríamos que pues por supuesto ese tipo de hechos son completamente rechazados, pero pues que en el futuro creemos que con ese tipo de estrategias esto podría tender a disminuir. Estamos cerca a unas elecciones, tanto a Congreso como a presidencia. Se ha mencionado el tema de la ley seca
que pues hasta las anteriores era de viernes a lunes. Ahora se va a implementar que es solamente el día de las elecciones, o para cuándo se implementa ese proyecto. Bueno, lamentablemente allí, Juan, tenemos que también decirlo, en 2 ocasiones hemos perdido la batalla. ¿Por qué lo digo? Nosotros desde Asobares hemos sido pues como muy participativos en promover una reforma al Código Electoral colombiano. Ese Código Electoral trae una norma que muchas veces impide flexibilizar a los alcaldes este tipo de medidas restrictivas. Son medidas que vienen del siglo pasado, que buscaban en su momento pues disminuir temas de violencia que hoy son diferentes, por decirlo así, son contextos completamente diferentes. En el 2022 se intentó una primera reforma al Código Electoral, falló por temas procedimentales, la Corte Constitucional declaró inexequible o inconstitucional esta reforma, y en el 2024, el 13 de agosto del 2024, también se profirió una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la reforma al Código Electoral y digamos que declarando la inconstitucionalidad de todo el código. Esa medida que buscaba justamente disminuir los horarios de aplicación de las leyes secas en elecciones, lastimosamente también se fue al traste, se fue a la caneca de basura lamentablemente. Y pues para responderte puntualmente, no, Va a este ser año completo. tenemos la ley seca, digamos, normal, la que tenemos hoy en el Código Electoral. Como usted lo dice, pues es una medida que quisiéramos que fuera distinta, que únicamente se aplicara al día de las elecciones, que no iniciara desde la noche anterior, sino que simplemente durante el ejercicio de la jornada electoral y para elecciones ordinarias también. Eso también es importante, porque no tiene sentido, sobre todo con el bajo porcentaje de participación que, por ejemplo, tienen consultas interpartidistas y demás, se nos apliquen leyes secas que sí son bastante lesivas para nuestra industria, y que, como les decía, son medidas de orden público que fueron consideradas y pensadas en este momento para unos contextos muy distintos a los actuales. Juan Pablo, este fin de semana recordaba que la alcaldía manifestó que hubo una reducción de hurto de un 39%, pues gracias a esas estrategias y cámaras LPR y todo lo que se está haciendo. ¿El sector como tal siente ese acompañamiento por parte de las autoridades, o cómo están actualmente trabajando en articulación, obviamente, para garantizar esa seguridad de las personas que llegan? Porque sabemos que muchos en el sector del Llera, del Poblado, muchos son extranjeros, personas que llegan pues obviamente de turistas a Medellín. ¿Cómo está ese trabajo articulado y cómo se garantiza que realmente haya esa protección de las personas al momento de llegar a disfrutar de estos espacios de ciudad? Bueno, sin lugar a dudas, allí pues la labor y la participación de la Policía Nacional ha sido muy clave. Siempre hemos dicho que es una institución que ha estado pues presta para con la industria, para trabajar de manera cercana, articulada, coordinada, también importante. También el apoyo de las secretarías de seguridad, de las alcaldías de los diferentes municipios, pues nada más por mencionar el tema de la alcaldía de Medellín pues, y su secretaría de seguridad. Creemos que allí se han intentado establecer algún tipo de estrategias que de manera coordinada y conjunta el sector privado y el sector público puedan ejecutar para que los espacios sean seguros. En algunas zonas de la ciudad se han instalado, por ejemplo, circuitos cerrados de televisión de manera particular. Adicionalmente, grupos de WhatsApp donde se coordina, digamos, ese apoyo, esa respuesta ciudadana ante cualquier situación, esa conexión directa con las estaciones de policía, con los CAIs, para que hayan reacciones inmediatas. Entonces yo creo que allí sí estamos muy en la jugada, voy a decirlo pues como coloquialmente, sí estamos muy en la jugada. Sin lugar a dudas, pues no hay perfección pues en el tema de las cifras de hurtos y de problemáticas de inseguridad, pero creo que poco a poco vamos mejorando. Creemos que también en la ciudad hay una percepción que ha venido mejorando. Una cosa son los índices, otra cosa son las percepciones que tiene el ciudadano, que tiene el turista, y creo que allí vamos poco a poco mejorando. No obstante, todavía hay un trabajo por hacer muy de la mano. Él es Juan Pablo Valenzuela, el presidente de Asobares Capítulo Antioquia. Estuvo hoy en Antioquia Amanece. Presidente, muchísimas gracias. Nosotros muy pendientes de cómo va a terminar finalmente consulta popular y reforma laboral. Bueno, muchísimas gracias Antioquia Amanece por la invitación, a todos los televidentes, una invitación para que disfrutemos de la industria del entretenimiento, de esos bares, restaurantes, gastrobares que hay en nuestra ciudad y nuestro departamento. 7:50